Entraremos por la puerta de Terraferma para ver el centro de la ciudad. Buscaremos un sitio para comer también comidas tradicionales. Vamos a ver si tenemos suerte. La Plaza de los Cinco Pozos es uno de los sitios más turísticos de esta ciudad. Aquí se sacaba agua desde 1576 hasta el siglo XIX. Junto a ellos se encuentra la Torre del Capitán, que es la única torre medieval a la cual se puede subir. Ahí le dice que la entrada es libre, pero parece que no, que hoy está cerrada. Tenemos mala suerte. Bueno, aquí parece que hay Dino Park, un parque de dinosaurios. ¡Qué belleza! Cotillar los precios. Providur. Bueno, los precios se ve que están calenticos, ¿no? Hasta los dulces de 7 euros, 8 euros, 6 euros. Las pizzas, 14, 13, 17. El risotto, 18. El apetece, 22. ¿Y esto qué cosa es? Bueno, debe ser por la localización. Fíjense que ahí está la Plaza de los Cinco Pozos, la Torre del Capitán. En el centro de la Plaza Naronni se ve los restos de la antigua ciudad. Impresionante. Literal, la historia está debajo de nuestros pies. Miren. Esta es la entrada del Palacio Sadal Bastini, es lo que entiendo. Si saben el nombre, déjenmelo en los comentarios. Bueno, aquí habla de que la plaza se llama Petar Sorari. Y aquí cerca de la plaza tenemos la iglesia de San Simeón. Ahora vamos a caminar por todo este paseo. El Estado croata es bastante joven, ya que declaró su independencia en 1991 con la desintegración de Yugoslavia. Otro dato curioso de Croacia es que la componen 1.244 islas y solo 50 son las que están habitadas. Ice cream, helados, a 2 euros y solamente se admite efectivo. Y lo tiene de todos los sabores. Como todos los cascos históricos, siempre hay calles para donde quiera. Pero voy a enseñarles esta plaza, que está imponente. Estamos en la calle más turística, que es la calle Cale Larga. Esto sigue recto por ahí para allá. Aquí al frente tenemos el ayuntamiento. Esta es la Plaza Naronni, que es más ya conocida como la Plaza del Pueblo. Y esto es el Museo Etnográfico. Apreciar a 200 metros una de las puertas para entrar aquí a este lugar tan bello. Recuerden que venimos desde aquella plaza y esta es la Plaza del Pueblo. Seguimos por aquí por la calle principal. Aquí tenemos pizzas. Esto es verdad que antes pertenecía a Yugoslavia, ¿no? Pero me salta la duda que de los cócteles está mucho el Cuba Libre. Hasta había un bar que se llamaba Cuba Libre. Más terrazas. La tienda Mango. Más callejuelas con más terrazas. Y fíjense en este detalle, cuando nosotros veníamos por el paseo marítimo, vimos esa torre. Así que fuimos por fuera hasta la playa y ahora regresamos por dentro de la ciudad vieja. Seguimos mirando terrazas. Vamos a descubrirlas aquí. Lasaña, menú de pescado, pizzas, una galería. De cerámica. Estamos en búsqueda de comidas tradicionales, porque para comidas internacionales bastante hay en nuestro canal. Miren esta zona qué bonita. Por donde quiera es bello. Otra plaza más. Ahora nos vamos por la calle principal. Estamos en búsqueda de platos típicos, pero no aparecen. Creo que lo que vamos a salir por esta misma puerta
para ver si afuera existe comida típica de aquí, de Croacia. Bueno, subí aquí arriba en la salida para que tengan otras vistas fuera ya de la muralla, pero de la ciudad moderna. Y vemos a la familia sigue buscando la comida típica. Esto es un gran paseo por arriba de las murallas. Y por aquí es por donde veníamos. Miren el mar allá atrás, por donde pasamos primero por el paseo marítimo. Y ahora vamos a llegar hasta ahí, hasta la calle principal, que son 100 metros antes de llegar al mar, y coger derecha para seguir hasta el final. Bueno, decidimos venir a un supermercado que nos dijeron que está cerca, y aquí encontramos más tiendas tipo mercadillo. Claro, por aquí no cruzan muchos turistas. Esto aquí tendrá poca venta, ¿no? Aquí encontramos el mercado de peces, que a esta hora ya está todo cerrado. Este es el gran mercado, ya casi está cerrado, pero para que tengan una idea, está casi al inicio, muy cerca de la plaza del pueblo. Ya están recogiendo todo. Vamos a seguir en búsqueda del supermercado, porque al final yo tengo que comer comidas típicas de aquí de Croacia, ¿no? Uy, hasta los niños nos están diciendo que por qué aquí todo es más barato. Miren, la uva 2,49. A veces cuando veo estas cosas me pregunto que ¿por qué tengo que vivir en el lugar donde más caras son las cosas? A ver los quesos. Bueno, eso sí tiene de malo, que mira, si se dan cuenta los quesos parecen diferentes, o sea, más bien son diferentes, pero todos parecen iguales. En Canarias ahí sí ya nadie le gana. Y los precios, bueno, más o menos también parecidos. Los precios de la leche, señores, 69 céntimos. Miren, bueno, creo que la más cara vale 1,75. Este es el paraíso de los precios. Miren, a quien le guste la cervecita, estos son los precios de las cervezas aquí. Ay, esta la he visto yo en el Corte Inglés. Esa. A ver, ¿qué más hay por aquí? €1. Oye, pero aquí las latas de cerveza son XXL. ¡Qué grandes son! No. Esto sí es XXL. Le voy a hacer una broma a Carlos y le voy a decir que se la compre. Esperen. Ahí se la llevo. A ver qué le parece. Hola, mi amor. Ya la encontré. Mira, agarra lo que se me cae. Mira el tamaño de esa cerveza. Muy grande. Pero vale barata. Bueno, entiendo yo que cerveza. voy a tomar esta, mira. Bueno, pero esa la puedes comprar y compartirla con varias personas. Vale barata, esa. No la quiero. Giselle, me estoy orinando. Quiero hacer pipí. ¿Pipí? Pues miren qué ocurrencia de los croatas. Un refresco que se llama pipí. Tendrá sabor a pipí. Bueno, vamos a probarlo porque esto se ve que es naranja. Vamos a ver cómo es el también refresco es gaseado de pipí. Sí, muy rico. Es gaseado y es como si fuera un refresco de naranja, pero más puro. Está... ¿Se siente más intenso el sabor? Sí, más intenso. No bueno. es como el Fanta. Recuérdese, si vienen a Croata y tienen deseo de ir al baño, tomen refresco pipí, viajando con tanda. Aquí volvimos a la calle de donde veníamos. Por aquí fue donde buscamos el mercado y seguimos caminando hacia el final. Miren aquí cómo están las terrazas. Muy bonito toda esta calle. Esta es la calle principal, recuérdense, llena de tiendas y de terrazas. Y calor sí hay. Mira cómo ponen los ventiladores. Bueno, rectifico, dije que era la calle principal. Mira, otro supermercado. Busquen los supermercados y prueben todo tipo de comida que van a ser muy, pero muy económicas.
y al final lo que se está pagando muchas veces es sentarte en uno de estos restaurantes que si estuvieran aislados, sí, pero esto está en el mismo centro turístico, ¿no? Esta es la calle principal. Me disculpan, pero con estas comidas típicas como que me mareé. Vamos a seguir por aquí, que esta es la calle de tienda principal de aquí de Sadar. Heladitos de pistacho, fresa, dulces. Ravioli. Ni sé. Este sí está bastante extraño. Si alguien sabe qué cosa es el bobis. Maconjaca. 500 gramos a 6,30, pero debe estar estupendo. Y también tenemos otros tipos de rolos. Tengo una idea de los precios ya. Y la pizza a 2,50. Aquí veo una gran pizzería. Y las porciones son bastante, pero bastante grandes. Creo que una porción de pizza esta da para una familia completa. ¡Wow! 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 Y ¡wow! Para el golosín. Miren esa decoración de esos helados. Espectacular. ¡Qué bonito! Vaya, esto primera vez que veo una decoración tan bella en los helados. Está impresionante. No sé si tiene que ver con la marca Ducati, pero está impresionante. Esta calle cada vez se ensancha más. Muy grande, muy grande. Muy bonito. Más gelatería. Y seguimos. Aquí artistas callejeros para hacer fotos. Ya tenemos otra puerta de entrada. Muy bonito. Ahí tenemos. Saben de que llevo viajando con Tanda y hacen una campanada. Este es otro supermercado más. Recuerden, esta es la calle Cale Larga. Bueno, esto es como una parafarmacia, yo no sé. Hay productos de higiene, pero aparte de pintalabios, tinte, pensé que era un supermercado, aunque puedes encontrar helado, puedes encontrar refresco y otras cosas, pero no es un supermercado habitual. Un dato curioso es que la seguridad aquí es muy alta. Es uno de los países con menos crímenes en Europa. Restaurante Gruppo. Bueno, este es un restaurante de lujo. Miren qué curioso. Las ropas las ponen en la misma muralla. Otro dato curioso, para seguirle dando datos curiosos, es que el idioma como tal es croata. Aunque la mayoría de la gente habla un inglés, pero muy bien, muy bien. Es que hay tantos lugares bonitos que le he dicho mucho, pero son demasiados, son demasiados. Ya que a Torres se le enseñé, pero miren esta iglesia. Y por cada callejuela también que tiene salida a la calle, recuérdense que se van a encontrar muchas, pero muchas cosas. ¿Qué parentesco tiene mi hija a este muñeco? Es igual. Tienen este parque. Qué bonito. Qué bien cuidado. Qué bonito ese hotel. Hotel Almayer. Qué decoración más bonita.
Desde el Saludo al Sol nos despedimos hoy. Zadar, Croacia, una ciudad que sí o sí tienen que visitar. Te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho, es gratis para ti, para nosotros nos ayuda muchísimo. Nos vemos en la próxima aventura que será mañana desde Venecia celebrando el cumpleaños de Carlos.